Un cordial saludo para todos. Yo soy Vladimir Castaño Gaviria, docente de Ciencias Naturales y consultor pedagógico de los 3 editores. En esta oportunidad es mi deseo de contribuir a la superación de la crisis actual generada por la pandemia y que ha trascendido en todas las esferas de la sociedad, incluido el sector educativo. Mi aporte a solucionar esta crisis, o por lo menos a generar algunos elementos para eso, va dirigido a realizar algunas recomendaciones para organizar una clase en estos tiempos tan complejos. Es prioritario concebir la pandemia como una posibilidad para reinventar y evaluar el papel de cada uno de los actores del sistema educativo, porque estamos viviendo un momento muy difícil, pero también hay que sacarle una oportunidad a todo esto. Y una oportunidad es la propuesta en la que está direccionada esta intervención. Consiste en que los docentes implementen, de la mano de herramientas virtuales para la enseñanza, estrategias metodológicas para planear y desarrollar sus clases, como la solución de problemas o las pequeñas investigaciones o cualquier otro sistema direccionado desde metodologías activas. Esto puede convertirse en una alternativa pragmática para estos tiempos donde la enseñanza y la misma ciencia padecen una crisis. Quiero empezar con esas 4 preguntas que no las voy a responder completamente, pero sí generaré algunos comentarios para ampliar la reflexión. ¿Qué implicaciones genera normalizar las prácticas docentes en una mediación digital? Resulta que actualmente se pretende naturalizar el hecho de realizar las clases digitales basados en la idea de no interrumpir los procesos académicos. Esto con el fantasma de la deficiencia de la conectividad para el acceso a Internet que existe en el país. Una deficiencia que está marcada por un distanciamiento de clase, donde solo algunos colegios privados han logrado, y con mucho esfuerzo, cumplir con sus programas. Y en otro gran porcentaje, digámoslo, de desconectados, quedan sujetos a las necesidades propias de su contexto y a la innegable creatividad de docentes que se esfuerzan y aprenden en medio de esta situación para tratar de continuar con un programa medianamente normal en sus cursos. Agregado a esto, y con la idea de reducir las prácticas docentes en una mediación digital, no se puede perder el sentido social de la educación y su papel dialéctico en la construcción del conocimiento entre todos los actores y la transformación de la sociedad como un objetivo principal del actuar docente. Una segunda pregunta acá es: ¿cuál es el papel de los estándares de educación y del currículo en general? Digamos que la preocupación de muchos sectores es evidente al percibir que, por la falta de encuentros presenciales, como se está acostumbrado, podría desencadenar falencias en el desarrollo de los contenidos. Pero no podemos olvidar que más que contenidos es poder desatar en los estudiantes habilidades o competencias desde cada área, y que, si bien el Ministerio de Educación Nacional recomienda unas directrices generales para este hecho, es cuestión de autonomía de los colegios y, por supuesto, de los docentes definir los alcances para cada propuesta de acuerdo a las necesidades. Y obviamente en la actualidad estamos viviendo por una necesidad. Por eso este elemento, es decir, el currículo como un principio rector, se debe mirar en esta contingencia con cierta flexibilidad relativa. Otra preguntita acá dice: ¿qué tipo de metodologías son convenientes para ser integradas a la mediación digital? Bueno, en todo caso, cualquier planeación estratégica que se encamine, será necesario partir de una mirada de los lineamientos generales de educación de nuestro país, es decir, de las directrices que el MEN sugiere para la enseñanza de cada una de las áreas. Esto es lo que denominamos parte del currículo, y debe ser mirado hoy siempre con un punto de vista crítico y con un propósito de tomar decisiones en torno a la planeación escolar. ¿Qué tipo de metodologías utilizar? Tal vez las metodologías activas pueden darnos una herramienta valiosa para ese momento. Y sobre la evaluación, con mucha prudencia, la evaluación recobra hoy un valor formativo, sin olvidar, por supuesto, que en este momento se despliega un abanico de posibilidades para evaluar actitudes por encima de cualquier otra cosa, y con la visión puesta en la preparación para las pruebas saber, que se irán integrando paulatinamente al proceso de formación a medida que se vaya dando solución a toda esta crisis. 4 preguntas para ambientar esto y la planeación escolar en esta contingencia. ¿Qué?
¿Cómo planeamos? ¿De dónde partir? Pues digamos que los referentes de calidad educativa deben ser el insumo inicial para que los docentes realicen sus planeaciones escolares. Y a pesar de que actualmente existe una discusión alrededor de su pertinencia y la necesidad de una actualización que refleje los cambios de la sociedad moderna, estos son y seguirán siendo los elementos base de partida hasta cuando no se produzcan unos cambios. Deben convertirse esos en el elemento de partida de las instituciones educativas. Entre ellos tenemos los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas para unas áreas específicas, los estándares básicos de competencias y más recientemente los derechos básicos de aprendizaje y las matrices o más bien mallas de aprendizaje. Todo esto se debe articular en un proceso coherente de transposición didáctica. El reto en este momento es encontrar una ruta práctica para lograr su integración y a partir de una propuesta de trabajo virtual o bajo cualquier otra propuesta utilizada por el aislamiento. Aquí entonces encontramos en este otro elemento cuáles son las características o los elementos que articulan el diseño de una clase. En cuanto a esto, es importante recordar que la planeación de esta clase debe estar estructurada de la manera más explícita posible, saliendo de esquemas y de formatos innecesarios. Aquí vemos, por ejemplo, una ruta donde por supuesto contiene los datos de identificación. Estos son muy importantes porque se resaltan los aprendizajes, las competencias que se desean promover en los estudiantes mediante esta actividad. En el cuerpo de la planeación aparecen sin muchos rodeos los momentos de inicio, desarrollo y cierre. El primero, como es bien sabido, es para generar la motivación por el objeto de estudio y para explorar y movilizar las ideas previas. No solamente explorar, sino movilizar las ideas previas. El segundo espacio, es decir, el desarrollo, es más conceptual, donde se realiza una aproximación sobre el asunto estudiado y se construyen estrategias de aprendizaje. En el momento de cierre, este suele utilizarse para comunicar lo aprendido y se convierte en un espacio muy importante porque si un estudiante logra comunicar con destreza un asunto, seguramente lo ha aprendido. Y finalmente, la evaluación y los recursos merecen una atención también especial, ya que en las dinámicas de trabajo remoto se debe indicar desde el inicio y de manera clara los ejercicios que tendrán algún tipo de valoración y cuáles son aquellos que son de necesario cumplimiento para aprobar el curso. Seguramente este tema de la evaluación en esta coyuntura será tratado más adelante para construir alternativas en conjuntos y que sobre todo se piense más en la importancia de la evaluación y la diferencia estricta con el concepto de calificación. Bueno, acá tenemos una flechita, me muestra el cuerpo de la planeación, inicio, desarrollo y cierre. Y al otro lado tenemos un esquema de un aprendizaje o un modelo basado en un aprendizaje activo, como es el aprendizaje basado en problemas o las pequeñas investigaciones. Proponemos que este momento se desarrolle bajo esta metodología porque propone o más bien facilita la solución de situaciones que se puedan construir desde el contexto del hogar, desde el análisis de situaciones contextuales o la solución de una situación problemática desarrollada en casa. Esta dinámica es muy importante porque permitirá reducir las actividades a desarrollar en casa y que los estudiantes puedan enfocarse concretamente en la solución de la problemática propuesta por el maestro, para lo cual tendrán que resolver una serie de preguntas, lecturas, análisis de material bibliográfico y desarrollar un producto final. Esta dinámica cobra un valor importante el involucramiento en casa de los padres de familia y los cuidadores para el desarrollo de ello. Y sobre todo con los niños y las niñas de básica primaria. En ellos el acompañamiento en casa por los padres o cuidadores debe ser indiscutible y seriamente necesario. Acá tenemos algunas generalidades sobre esta metodología. Estos son algunos de los referentes teóricos que le dan gran relevancia a la solución de los problemas en las clases. Esta vez el llamado es a integrar, insisto, esta metodología en los enfoques de enseñanza asistida de manera virtual.
Y como se puede ver, para Pozo y Crespo, esta alternativa significa darle una connotación diferente al trabajo científico, promover pautas de trabajo que impliquen seguramente la solución de problemas por medio de consultas bibliográficas, entrevistas, experimentos y diversas actividades que involucren las cualidades de un pequeño investigador. Por otro lado, para Gil Pérez, él promueve la idea y considera más bien la solución de problemas dentro de las prácticas netamente constructivistas. Sobre el mismo punto, se aproxima Perales al decir que la metodología basada en la solución de problemas favorece el desarrollo de pensamiento crítico. Y ni qué decir, porque es importante que en este momento en nuestra sociedad desarrollemos el pensamiento crítico. Aquí se encuentran pues tres elementos o tres referentes que nos argumentan la importancia de la solución de problemas. En la bibliografía presentaré otras fuentes que hacen referencia a metodologías activas. ¿Y qué pasa con la resolución de problemas? ¿Por qué es relevante? ¿Qué es lo que promueve? En la gráfica dice estimulación de la investigación, ¿cierto? Pero una investigación escolar, que es diferente a la desarrollada por los científicos y eruditos. En la escuela es bien sabido que se fortalecen las habilidades científicas propias de las personas que se dedican a ello, como la curiosidad, la imaginación, la capacidad de formular preguntas, de resolver problemas, siguiendo una metodología aprobada. De la misma manera, la solución de problemas promueve el diálogo entre los estudiantes, y aquí no se puede olvidar que aprender se encuentra marcado por un conjunto de relaciones sociales y que éstas no se pueden perder por completo en el aislamiento. Debemos procurar por realizar actividades como conversatorios, foros, donde el estudiante pueda exponer su punto de vista frente a las soluciones problemáticas planteadas. Aquí en esta diapositiva encontramos, los componentes de una situación problema en la flechita, y aquí encontramos otro cuadrito. Lo primero es que la situación problema debe estar ligada a los siguientes elementos derivados de los lineamientos curriculares. Es decir, la situación problema que se plantee en la flecha debe estar ligada al estándar, al DBA y otros elementos de currículo. Acá, por ejemplo, yo escogí este estándar que dice relación la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. Era un ejemplo que yo les voy a describir. Entonces, dentro de los componentes de esta situación problema tenemos un contexto, un problema, un objetivo, una tarea y una consigna. Voy a explicar los 5 rápidamente y ahora en el ejemplo los veremos con mayor detalle. El contexto. Aquí se describe en dónde se sitúa la situación problema, es decir, un conjunto de circunstancias que rodean el problema y sin las cuales éstas no se podrían entender. El contexto puede aparecer datos relacionados con el lugar en el que se sitúa el problema, con las personas o con los grupos sociales a los que afecta, las causas, etc. En la medida de lo posible, se intenta presentar un contexto cercano al alumno, que sea significativo, que solamente no abarque ámbitos académicos, sino que refleje cualquiera de los ámbitos de la actuación de los estudiantes, ámbito personal, social y laboral. Voy a mostrar a continuación un ejemplo de una situación ambiental. En este momento, un contexto bien importante para elaborar una situación problema es el aspecto ambiental, pero obviamente pueden existir otros que serían de acuerdo a las características pues, de cada grupo social y como la quiera abordar el maestro. El problema. Sobre pues ya he mencionado algunas características y repercusiones de su utilización como una propuesta de enseñanza. Los objetivos. Aquí se relacionan los aprendizajes y las evidencias que desean promover en el ejercicio. Se formulan los que consideren necesarios de acuerdo al tiempo y a la ejecución y también a los recursos disponibles. La tarea es una cosa concreta. Se refiere al producto esperado. Se debe detallar lo que se espera que realice el estudiante. Además, se trata de una producción claramente identificable. La solución a un problema es un objeto funcional. Puede ser un plan de acción. En la realización de la tarea, el estudiante pone en juego lo aprendido en el desarrollo de esa secuencia.
Y la consigna son instrucciones muy generales que recogen los aspectos claves que marcan el desarrollo de la secuencia de actividades en esta secuencia, ¿cierto? Acá tenemos entonces la flecha que indica las partes de la situación problema, y tenemos este cuadrito que relaciona los lineamientos curriculares y cómo ellos tienen que integrarse. Bueno, con el ejemplo, entonces acá tenemos uno de una situación que plantea un contexto ambiental. Entonces dice aquí, digamos, entrando en materia, tenemos un ejemplo de una situación que refleja este problema ambiental. Este tipo de conflictos, como decía ahora, son ideales para problematizarlos, ya que además pueden hacerse con un ejercicio transversal con otras asignaturas, y este ejemplo en particular relaciona la contaminación de los ríos, de los océanos por plásticos. Se puede abordar desempeños de matemáticas, de ciencias, de sociales, de artística, de inglés, bueno, entre otras. Este contexto refleja una situación real que puede generar motivación en los estudiantes para realizar las actividades, y además que puedan plantear una solución y que asuman una postura frente a este fenómeno. Como digo, eso fue un contexto que yo escojo para ilustrar esta metodología, pero podríamos participar o realizar un contexto diferente de acuerdo a las necesidades. Acá tenemos el problema. El problema se puede formular diversas preguntas. Puede generarse preguntas abiertas que conduzcan a un despliegue fuerte de consultas bibliográficas, o preguntas que den por sentado la necesidad de realizar algunas demostraciones, encuestas o inclusive experimentos si se puede. En fin, aquí se deben formular preguntas en torno al qué es, al cómo se puede explicar la situación, qué propuesta puedo generar, etc. Aquí, por ejemplo, ¿debemos o no debemos usar plásticos? Esta pregunta muy amplia tendrá otras preguntas que van a llevarlo paulatinamente a encontrarse con un desarrollo conceptual de ciertas temáticas, pero que a la vez tendrá que tomar postura alrededor de la utilización del plástico, y al final demostrará la adquisición de conocimientos al respecto. Bueno, los objetivos, en lo que se refiere a eso como tal, a los objetivos, lo que se pretende, ¿cierto? Lo que se pretende con el proceso. En este caso, los estudiantes pueden argumentar una posición con sentido crítico del problema, ¿cierto? Acá pueden definir usando terminología científica, puede también integrar información relacionada con las propiedades del plástico, otros materiales, las ventajas, pueden alquilar pensamiento crítico y tomar decisión argumentada frente a la utilización del plástico, pueden valorar la importancia de distintos factores ambientales y económicos y sociales. Aquí estoy planteando como, repito otra vez, los objetivos tendrán mucho que ver con los aprendizajes y con las evidencias y que se van a desarrollar en este proceso. También podría decir esto que derivan de los desempeños, de los DBA, corresponde a sus respectivas evidencias, y en este caso podría ser entonces estos objetivos que acabo de mencionar. En las tareas, para este caso se muestran las tareas a realizar con esta secuencia. La tarea fuerte es realizar un informe y presentarlo en un debate. Puede ser en uno de los foros que se realiza desde los diferentes entornos virtuales. De todas maneras, las tareas en este momento coyuntural siempre deben ser pocas y con un sentido específico de apoyar el desarrollo de las competencias descritas al inicio de la planeación. Tareas con sentido, tareas concretas, tareas que permitan hacerse durante periodos prolongados con la compañía de padres de familia en la solución de esta problemática. Las consignas, estas consignas corresponden a una idea de la secuencialidad de actividades que el maestro va a ir proponiendo. Es decir, primero, para este ejemplo, se presenta la situación problema, se acuerda un plan de trabajo, se motiva, se le puede enviar la situación problema a los estudiantes, digamos, por el correo electrónico, por la plataforma que esté utilizando, se le pueden agregar videos, imágenes para que amplíe esta información y pueda hacerlo de una manera más, digamos, más completa.
En el segundo momento, los estudiantes trabajan en casa, investigarán sobre las propiedades físicas y químicas de los plásticos. Entonces noten aquí cómo entramos ya a profundidad a asuntos muy específicos de las ciencias naturales, las aplicaciones industriales. En un tercer momento deberán recopilar la información, seleccionarla, organizarla. Si estuviéramos en el colegio podríamos hacer unas prácticas de laboratorio. No significa que las prácticas que realizamos normalmente con nuestros estudiantes, que pueden ser novedosas y salidas de la tradición, de lo tradicional, no puedan llevarse a la virtualidad. Este tipo de metodología yo lo llevo utilizando hace tiempo en mis clases presenciales, pero ahora considero que con la virtualidad cobran mucha fuerza porque proporciona una autonomía y hace que el estudiante coja su propio ritmo de trabajo. Bueno, sobre la evaluación, hemos dicho que en este enfoque la evaluación debe ser durante todo el proceso, se deben socializar las pautas de evaluación al inicio de la secuencia, debe involucrarse también actitudes y mucho más en este momento. La evaluación debe construirse mediante el diseño centrado en evidencias y su objetivo será valorar el alcance de las competencias. Acá quiero mencionar otras ideas para trabajar. Podemos nosotros en casa, aprovechando el aislamiento, decirle a los estudiantes que participen con sus padres o con sus cuidadores en el desarrollo de actividades como para comprobar diferentes leyes, diferentes teorías. O sea, me imagino un ejercicio para comprobar la ley de la inercia, la ley de la gravedad, para comprobar diferentes tipos de reacciones químicas en el hogar. Bueno, es el espacio para abordar este tipo de situaciones. Articular las labores del hogar, es decir, están en la casa haciendo cosas en el hogar, acompañando a los padres en eso, pues aprovechemos esas situaciones para involucrarlas también dentro de nuestros rodeos didácticos que planteemos. El análisis de las facturas del servicio público. Siempre el análisis de las facturas va a ser, digamos, una actividad importante porque permite el estudiante desarrollar las habilidades de matemáticas en la comunicación, en la interpretación y en competencias numérico-variacionales. Es decir, el análisis de la información a factura es una actividad que es bien importante. También podríamos construir juegos didácticos en casa desde diferentes enfoques, el análisis de noticias con debates, promover mucho el debate desde los diferentes escenarios, los libros. Es una oportunidad para leer, para recomendar esos textos, para recomendar que hagan análisis de lectura, que hagan análisis críticos de las lecturas, que se socialicen en foros y en debates. Es decir, en estos cortos minutos yo quería mostrar cómo la aplicación de metodologías de trabajo activo, como la solución de problemas o las pequeñas investigaciones, pueden ser importantes ahora, ya que enfocan las actividades en propuestas muy concretas de trabajo autónomo a largo aliento y que permiten que los estudiantes trabajen motivados desde el hogar. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido útil de alguna manera. Les ruego por favor que se suscriban a la página de YouTube de los 3 editores y que comenten esta información. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.